ecosistema. Contenido: niveles de organización ecológicos, ciclos biogeoquímicos, relaciones interespecíficas e intraespecíficas y deterioro ambiental. Los ecosistemas son grandes extensiones de tierra que presentan características similares. Un ecosistema está formado por tres partes principales: los organismos que habitan en él, sus características ambientales y las interacciones que se dan entre sus organismos. Los ecosistemas se diferencian unos de otros dependiendo de las especies vegetales que albergan y de las condiciones ambientales que presentan. Por ejemplo, el ecosistema desértico presenta altas temperaturas, ambiente seco y especies vegetales que requieren poca agua, mientras que el ecosistema de selva presenta especies vegetales que requieren altas cantidades de agua y medio ambiente húmedo. Niveles de organización ecológicos. Dentro de cada ecosistema, los organismos se separan en niveles de organización de forma jerárquica. Existen dos niveles principales: las comunidades y las poblaciones. Las comunidades son múltiples poblaciones de distintas especies que interactúan entre sí en un área determinada. La principal característica de las comunidades es que las interacciones entre poblaciones están dirigidas a mantener un equilibrio biológico en la comunidad. Por ejemplo, cada organismo de la comunidad pertenece a una parte de la cadena alimenticia, lo cual permite que cada organismo tenga oportunidad de alimentarse, favoreciendo así el balance poblacional en el ecosistema. Las poblaciones son conjuntos de organismos que pertenecen a una misma especie y viven en un área específica. Cada población del ecosistema posee propiedades únicas que las caracterizan. Estas propiedades son tasas de mortalidad, tasas de natalidad, densidad poblacional y patrones migratorios. Además de los elementos vivos del ecosistema, llamados también elementos bióticos, existen elementos inertes o abióticos. Estos elementos son las partes físicas del ecosistema, incluyen el agua, el suelo, la energía solar y la temperatura. Un ecosistema es un sistema que constantemente sufre cambios y movimientos. Esto indica que existe flujo de energía a través de los ecosistemas, que, en sintonía con las leyes de la termodinámica, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para ejemplificar el flujo de energía en la cadena alimenticia, pensemos en el siguiente escenario. La energía solar es captada por las plantas para que produzcan su propio alimento. Esta energía luego es aprovechada por los herbívoros al alimentarse de las plantas, posteriormente por los carnívoros al alimentarse de los herbívoros y finalmente por los descomponedores al alimentarse de restos animales y vegetales. De esta manera podemos ver que la energía de un ecosistema pasa de población en población manteniendo un flujo. Ciclos biogeoquímicos. En esta lección veremos tres ciclos principales: el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el ciclo del azufre. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un componente fundamental de las proteínas, pero para poder ser captado y utilizado por los seres vivos, debe pasar por el ciclo del nitrógeno. Este ciclo se da principalmente entre el suelo, los seres vivos y la atmósfera. Ciclo del carbono. El ciclo del carbono se da entre las plantas y los animales. Comienza con el proceso de fotosíntesis, continúa en la cadena alimenticia y termina en los procesos metabólicos de los seres vivos. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es parecido al del nitrógeno, ya que en él participan la atmósfera, las plantas, los consumidores y los descomponedores. Relaciones interespecíficas e intraespecíficas y deterioro ambiental. Relaciones intraespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son las relaciones que se dan entre miembros de la misma especie. Estas incluyen relaciones sexuales, migraciones y competencias por territorio. Las relaciones interespecíficas son las relaciones que se dan entre miembros de especies distintas. Estas incluyen relaciones presa-depredador, simbiosis, mutualismo, parasitismo y comensalismo. Deterioro ambiental. Dentro de la contaminación de recursos naturales están la contaminación de la atmósfera, la contaminación del agua y la contaminación del suelo. Los principales contaminantes que afectan el aire son las emisiones de dióxido de carbono, el smog de automóviles y los hidrocarburos, entre otros. Los principales contaminantes que afectan al agua son los desechos domésticos, los desechos industriales, los desechos agrícolas y los derrames de fuentes petroleras, entre otros. Los principales contaminantes que afectan el suelo son la basura, los fertilizantes, los insecticidas, los desechos químicos y los desechos radioactivos. Repasemos los contenidos de esta lección. Aprendimos que un ecosistema es un lugar geográfico extenso en donde se concentran condiciones ambientales características y grupos de especies que interactúan entre sí manteniendo un balance. Vimos que cada ecosistema contiene comunidades y poblaciones. Aprendimos también acerca de tres principales ciclos de materiales inorgánicos en los ecosistemas: el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el ciclo del azufre. Además, vimos las principales relaciones entre los organismos de un ecosistema, las relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Por último, revisamos las principales fuentes de contaminantes que contribuyen al deterioro ambiental del aire, del agua y del suelo. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips. Y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección. Taxonomía. Contenido: clasificación de organismos y características de los 5 reinos. La taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar a los organismos en base a características similares, particularmente desde el punto de vista de relaciones evolutivas. Para establecer las categorías a las que pertenecen los organismos, los biólogos evalúan las siguientes características de cada ser vivo. 1. Su estructura anatómica y las similitudes con otros organismos en este aspecto. 2. Las similitudes en comportamiento biológico con otras especies. 3. Los restos de fósiles que muestran pistas sobre las relaciones evolutivas. 4. Las semejanzas en estructuras de secuencias de aminoácidos en las proteínas de organismos similares. 5. La información genética que comparten ciertas especies. Utilizando estos 5 criterios, los taxónomos se dan a la tarea de clasificar a los organismos en jerarquías que van de características generales a particulares. En orden de general a particular, las jerarquías son: 1. Reino. 2. Filo. 3. Clases. 4. Familia. 5. Género. 6. Especie.
Debido a que existen miles de especies en el planeta Tierra, es complicado hablar sobre las características de cada una de ellas. Sin embargo, si nos enfocamos en el nivel jerárquico más alto, es decir, los reinos, podemos englobar las características de cada especie en 5 reinos principales. Estos 5 reinos son el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia. Reino Monera. El reino Monera o Procarionta abarca todos los organismos unicelulares que no tienen un núcleo bien definido. Los miembros del reino Monera se reproducen por medio de bipartición en forma de reproducción asexual. Algunos de sus miembros se alimentan de forma autótrofa, es decir, producen su propio alimento, y otros de forma heterótrofa, es decir, consumen sustancias orgánicas producidas por otros organismos. Algunos ejemplos de organismos que pertenecen al reino Monera son las bacterias y las algas verde-azules. Reino Protista. Este reino abarca todos los organismos unicelulares de tipo eucarionte. Sus miembros presentan respiración aerobia y en su mayoría se reproducen por bipartición. Sin embargo, existen organismos en este reino que presentan reproducción sexual por medio de fusión. Algunos son heterótrofos y otros son autótrofos. Ejemplos de organismos que pertenecen al reino protista son las algas y los protozoarios. Reino Fungi. La característica principal de los organismos que pertenecen al reino Fungi es que presentan pared celular hecha de quitina y están formados por células eucariontas. Son exclusivamente heterótrofos, presentan reproducción sexual y asexual y pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares. Este reino lo abarcan los hongos. Reino Plantae. El reino Plantae abarca principalmente a las plantas, aunque en un aspecto más generalizado abarca organismos pluricelulares, eucariontes y autótrofos que presentan células con pared celular formada por celulosa. Además, pueden presentar reproducción asexual o reproducción sexual. Reino Animalia. El reino Animalia abarca a todos los animales. Sus miembros son eucariontes, pluricelulares, heterótrofos y con reproducción sexual. Los humanos entran dentro de este reino. Repasemos los contenidos de esta lección. Estudiamos los 5 principales criterios que nos permiten clasificar a los organismos del planeta Tierra. Estos son estructura anatómica, similitudes en comportamiento biológico, restos fósiles, semejanzas en estructuras de proteínas y semejanzas en material genético. A partir de estos criterios aprendimos que los biólogos separan a las especies en 5 reinos principales: el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y por último el reino Animalia. Repasa el contenido de la lección resolviendo los